Chicos, hoy les voy a hablar de un tema bastante polémico. Ay, vale, que acomodo aquí la cámara. Bueno, mi teléfono que uso de cámara. ¿Por qué mucha gente dice que ser friki o ser otaku es malo, que eres un antisocial, que vas a ser un delincuente y bueno, muchísimas cosas, ¿vale? Y bueno, entre ellos también puedo hablar un poco de por qué dicen que las mujeres normalmente pues solo están en este tipo de ámbito por moda, ¿vale? Mira, primero que nada, te lo digo desde el punto de vista psicológico, que es parte de lo que yo estudié en mi carrera. Tendemos a generalizar mucho, ¿vale? De que si haces este tipo de cosas o te gustan este tipo de cosas, perteneces a un grupo social y bla, bla, bla. Y sí, bueno, hay un poco de cierto en eso, pero no podemos generalizar. Primero que nada, porque cuando alguien se imagina a alguien friki, otaku, no quiero poner estereotipo, pero ya tú tienes aquí en la mente y sabes lo que te estoy hablando, a un tipo de persona. Pensamos tal vez que es en el caso de los hombres, pues, el típico nerd que huele mal, que no tiene amistades, que nunca va a tener novia. Y si es una mujer, pues tendemos a pensar que, no sé, que está loca simplemente, o que es la típica mujer pelo corto, que no se arregla y que hasta dudamos de sus gustos, ¿no? Entonces yo de verdad no lo entiendo. Pienso que sí, como toda esta vida hay personas radicales de que mira, yo soy friki, me gustan los videojuegos, me gustan los animes y estoy en esto todo el día y no me hables de algo que no sea anime o videojuego. Pero es que ahí ya estamos cayendo en cuando eres radical, chamo. Si a ti te gusta la política o te gusta la religión y estás todo el día hablando de eso o viendo solo videos de eso, obviamente está mal. El ser humano tiene que ser integral. Bueno, tiene que serlo, la verdad, no es por una imposición, sino es que es lo que más te conviene. O sea, nosotros tenemos que dividir nuestro tiempo en nosotros mismos, en nuestra familia, nuestra pareja si la tenemos, amistades, en nuestro trabajo, crecimiento personal. Entonces, nada que tú estés todo el tiempo va a ser positivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi hermana y yo, que estamos en este canal de Hermana Friki, hay personas que nos dicen, no, pero es que ustedes no parecen friki, pero es que no sé si es que no estamos en el típico estereotipo, se pudiera decir, pero sin embargo nosotras desde muy temprana edad hemos jugado todo tipo de videojuegos, una gran lista, y hemos visto también mucho anime, nos gusta, hablamos de eso, nos abrimos el canal por esto mismo, pero no considero que yo o mi hermana por eso vamos a estar todo el día en ese mundo, ¿vale? Entonces, como uno de los mitos que uno se tiene que quitar de la mente, y tampoco hacer lo contrario de que, porque tú no andas por ahí con una camisa de Naruto, entonces no eres friki. O sea, también pienso que es un poquito radical, ¿no? Como digo, es totalmente contradictorio. Ahora bien, con el tema de la delincuencia y todo esto, que también se suele asociar, sobre todo videojuegos cuando son violentos, o anime cuando son de género gore, que obviamente es un poquito más, vamos a decir, fuera del lugar y lo tendemos a asociar con la violencia, pero es que, mira, la mente humana tiene que diferenciar, o debe diferenciar una mente sana entre lo irreal y la realidad. O sea, yo puedo jugar GTA, ¿verdad? Pero no quiere decir que por eso yo voy a salir a la calle a hacer lo mismo que hago en GTA, Hello, es un videojuego. Es como que tú ves una película de acción y tú quieras hacer lo mismo, o sea, no es lógico. Y si pasa en la vida real, porque hay casos, pues yo digo de que era mera casualidad y esa persona tiene un problema. Y ya es normal, pues hay que dejar de... A uno no le gusta mucho decir cuando alguien tiene un problema, yo entiendo, es un poquito un tema delicado, pero chamo, ven acá, si alguien va a la calle y comete un crimen, un delito fuerte, todos los delitos son malos, pero yo te estoy hablando de algo de gran calibre, obviamente esa persona tiene problemas. Tú no puedes salir a la calle a dañar a otros, a perjudicarlos, para no entrar en palabras fatales, pero sabes a lo que hago referencia. Y no, esa persona es normal, solo que bueno, o sea, no eres normal, eso no es normal. Entonces también la gente tiende a atribuirlo con los animes y los videojuegos. No, demasiados miles y millones de personas consumen ese tipo de contenido y juegan ese tipo de videojuegos y son personas totalmente normales con sus trabajos, sus amistades, sus parejas. Entonces, por varios casos que se ven, ¿verdad?, en los reporteros, en televisión, tienden a asociarlo, pero simplemente fue probabilidad, porque también pasa con otros gustos.
hay celebridades, hay políticos, hay religiosos también inmersos en ese tipo de actos delictivos. Y, era religioso. Fue casualidad que ese era un aspecto de la vida, pero bueno, si una persona tiene problemas, mira, no importa si tú vas a la iglesia, ok, bueno, no vamos a entrar en el tema de religión, pero hay gente en la iglesia que comete sus delitos. Pasa, como hay gente que juega videojuegos y comete sus delitos. Entonces me parece un poco mal pues asociar ambas tipos de cosas. Al final yo pienso que quien comete un delito, como dije anteriormente, tiene un problema y ya está. Ahora, el último tema, que es respecto a las mujeres que juegan o ven anime. Normalmente se hace muy polémico y se tiende a pensar que lo hacen por moda, por caer bien, por encajar en un grupo social. Y sí, hay casos que es así, como todo en esta vida, pero si bien es cierto, y aunque es mucho menos frecuente, sí hay mujeres que realmente disfrutan el contenido de anime y que disfrutan jugar. Y son bastante buenas. Solo que no tendemos a juzgar, pues. Tal vez porque sí se ha visto mucho esto de la moda, o normalmente la chica juega para compartir con su pareja masculina o para compartir con un hermano, amigo, pero tampoco podemos decir por eso que todas las mujeres lo hacen por moda, porque vuelvo a lo mismo, estaríamos metiendo todos en un saco. Bueno, chicos, esperamos que les estén gustando esta serie de videos nuevos que mi hermana y yo nos estamos animando a hacer para el canal. Nos pueden buscar en TikTok, nos pueden buscar en Instagram como Hermana Friki, y si tienen alguna idea, sugerencia, pregunta, la pueden dejar por aquí, siempre les vamos a responder. Mi hermana está empezando a hacer gameplays, entonces, bueno, puede que le escriban, jueguen con ella y se suba la partida. Entonces, bueno, suscríbanse, den me gusta y esperamos sus comentarios.